Reciclaje de plástico a combustible. Un mercado valorado en más de 2.000 millones de dólares está emergiendo directamente de los desechos plásticos. En el mundo industrial, esas masas de plástico aparentemente sin valor son en realidad fuentes densas de hidrocarburos, energía que está encerrada profundamente dentro de su estructura de polímero. En lugar de continuar perforando más profundo en la Tierra en busca de petróleo crudo, la humanidad ha comenzado a explotar un campo petrolero artificial justo en la superficie, los residuos plásticos, que ha transformado algo una vez desechado en un recurso para la industria energética. En este video, únete a Industrium mientras exploramos el viaje que convierte desechos en combustible y descubrimos cómo la tecnología energética moderna está remodelando basura en un recurso energético valioso. Bienvenidos. En este canal exploramos los procesos industriales más fascinantes del mundo y descubrimos cómo la química avanzada convierte contaminación en energía. Si te interesa conocer la tecnología detrás de la economía circular energética, te invitamos a suscribirte. Ahora, comencemos. No todos los plásticos pueden convertirse en petróleo. Los más eficientes son PE, PP y PS, los tipos que constituyen la mayoría de bolsas de plástico, películas de empaque, contenedores de comida, tapas de botellas y productos domésticos. Están compuestos casi completamente de carbono e hidrógeno con una estructura química muy similar al petróleo crudo. Por eso, cuando se alimentan en un reactor de pirólisis, sus cadenas de polímero pueden romperse fácilmente en petróleo y gas. Aún así, los residuos plásticos permanecen como un problema global crítico. Esta tecnología solo puede procesar una fracción muy pequeña del volumen masivo de plástico descartado cada año. No todos los tipos de plástico son adecuados, el costo de inversión para construir una planta es alto y la velocidad a la que se genera desecho continúa superando la velocidad a la que puede tratarse. Más importante, la pirólisis solo aborda los síntomas, mientras que la causa raíz todavía yace en la escala enorme de producción y consumo de plástico de un solo uso. Entonces, en tu opinión, ¿debería el plástico a combustible verse como una solución energética temporal o como una parte esencial del futuro de la gestión de residuos global? El viaje de convertir residuos plásticos en petróleo comienza en el momento en que el plástico se deja a un lado después de su uso final. A diferencia del reciclaje tradicional, que se enfoca principalmente en botellas y contenedores, este sistema acepta casi cada tipo de plástico que puede usarse para recuperar energía. En la vida diaria, los residuos plásticos provienen de bolsas de compras de supermercado, películas de envoltura de comida y contenedores de comida de plástico. Estos materiales se recolectan a través de contenedores de clasificación, puntos de recolección de vecindario, mercados, centros comerciales y rutas de residuos municipales programadas. Junto a los residuos domésticos están los residuos plásticos industriales, que usualmente vienen en volúmenes más grandes y consistentes. Fábricas de empaque, instalaciones de moldeo de plástico, almacenes logísticos y centros de distribución continuamente generan películas de PE, bolsas de PE, recortes de producción, productos defectuosos y materiales de empaque. Estas corrientes de plástico a menudo se recolectan directamente bajo contratos debido a su alta uniformidad y grandes cantidades, haciéndolas ideales para líneas de procesamiento a escala industrial. Desde estas fuentes, los residuos plásticos se transportan por camiones especializados equipados con sistemas de compactación. El mecanismo de compresión reduce volumen, aumenta la capacidad de carga de cada viaje y optimiza costos logísticos. Un solo camión puede transportar decenas de toneladas de plástico, transformando miles de bolsas de plástico, piezas de empaque y fragmentos pequeños en un bloque masivo de materia prima industrial moviéndose por la carretera. Cuando los camiones llegan a la estación de transferencia, descargan uno por uno en el área de recepción. El plástico se descarga usando mecanismos de volcado, cintas transportadoras o montacargas, formando grandes pilas de materia prima extendida a través del patio, lista para entrar a la siguiente etapa de procesamiento. De las pilas de plástico que acaban de descargarse en el patio, el proceso inmediatamente pasa a la etapa de clasificación, transformando esta corriente mixta de materia prima en fracciones de plástico controladas y precisamente procesables. El plástico se alimenta en el transportador principal y pasa a través de un sistema de limpieza preliminar. Los imanes industriales remueven todos los contaminantes metálicos como alambres de acero, tapas metálicas y fragmentos mecánicos.
A continuación, corrientes de aire poderosas soplan papel, cartón, polvo y otras impurezas ligeras, dejando solo plástico atrás. El material luego pasa por una unidad de identificación de polímeros usando sensores infrarrojos. Cada pieza de plástico se escanea en una fracción de segundo para determinar su composición química. El sistema distingue entre PE, PP, PS, PET y PVC basándose en cómo cada material refleja luz infrarroja. Inmediatamente después de la identificación, boquillas de aire comprimido de alta velocidad soplan cada pieza en su canal de clasificación correcto. Junto a la clasificación de polímeros, el plástico también se separa por forma. Películas delgadas, como bolsas, y empaques flexibles se dividen de plásticos rígidos como contenedores, bandejas, jarras y tapas. Esto permite control mucho más estricto sobre comportamiento de reacción y estabilidad de materia prima en las etapas que siguen. Una vez que las corrientes de plástico han sido separadas por tipo de material y forma, no se envían directamente al procesamiento térmico. En cambio, se transfieren a la etapa de embalado para prepararlas para alimentación controlada en el reactor de pirólisis. En este punto, el plástico todavía está suelto, voluminoso y difícil de manejar durante transporte y carga. El propósito del sistema de embalado es comprimir todo el plástico clasificado en bloques densos, con formas estables y tamaños estandarizados. El plástico se alimenta en una cámara de prensa hidráulica donde pistones de acero generan presión enorme forzando el material firmemente junto. No se usa calor en esta etapa, solo presión mecánica. Sin embargo, es suficiente para reducir el volumen del plástico a una fracción de su tamaño original. Después de varias decenas de segundos, se forma una bala de plástico. Cada bala puede pesar desde varios cientos de libras hasta más de 1 tonelada corta, dependiendo del diseño de la planta. Películas de savia, empaque delgado y plásticos rígidos, todos se compactan en un solo bloque sólido, haciendo el transporte y manejo por montacargas más rápido, seguro y mucho más eficiente. Estas balas de plástico se convierten en las unidades de alimentación estandarizadas para todo el sistema de pirólisis. En lugar de lidiar con miles de bolsas de plástico sueltas, contenedores o fragmentos de empaque, la planta opera con bloques grandes uniformes de material cuya masa se conoce con precisión y es fácil de controlar. Desde el área de embalado, los bloques de plástico se transportan por montacargas directamente al puerto de alimentación del reactor de pirólisis. Este es una cámara de reacción de acero de paredes gruesas típicamente construida en forma de un tubo cilíndrico largo completamente sellado y envuelto en múltiples capas de aislamiento para mantener temperaturas internas estables. Todo el sistema se diseña para crear un ambiente libre de oxígeno donde el material no se quema, sino que se descompone puramente por calor. La puerta del reactor está equipada con juntas de alta temperatura y un mecanismo de bloqueo de seguridad. Cuando una bala de plástico se posiciona correctamente, la puerta de alimentación se abre solo por un tiempo muy corto. El montacargas empuja el bloque en la cámara y la puerta inmediatamente se sella cerrada nuevamente. Esta operación se controla estrictamente para prevenir que entre aire, porque incluso una pequeña cantidad de oxígeno podría causar combustión en lugar de pirólisis. Dentro del reactor, la temperatura gradualmente sube a aproximadamente 800 a 1000 grados Fahrenheit. A este nivel, las largas cadenas de polímero que forman la estructura del plástico ya no pueden permanecer intactas. Comienzan a separarse en moléculas de hidrocarburo más pequeñas, que escapan como vapor caliente denso. No hay llamas ni quema. En cambio, el material sufre descomposición térmica, un proceso similar a destilación, pero ocurriendo en un ambiente completamente sellado. El ritmo de alimentación de las balas de plástico se calcula basándose en la capacidad del reactor, el volumen de la cámara y la tasa de conversión deseada. Algunas plantas operan con alimentación continua, insertando una bala cada pocos minutos, mientras que otras funcionan en ciclos de lote grande. En todos los casos, el objetivo es el mismo: mantener el proceso estable, controlado y uniforme. El vapor de hidrocarburo generado dentro del reactor se extrae inmediatamente y se envía al sistema de enfriamiento. Aquí los compuestos más pesados se condensan primero, cambiando de un estado gaseoso a líquido y formando aceite de parafina. Este es el producto principal y también la salida económicamente más valiosa de todo el proceso.
Después de que el aceite ha sido casi completamente separado, el vapor más ligero restante continúa más profundo en el sistema y se convierte en gas pirolizado. En lugar de liberarse o desperdiciarse, este gas se redirige de vuelta para alimentar el reactor mismo, ayudando a mantener temperaturas operativas y reduciendo significativamente la necesidad de fuentes de energía externas. Al mismo tiempo, el material sólido dejado dentro del reactor se transforma en negro de carbón, un sólido rico en carbono que puede usarse ya sea como combustible sólido o como materia prima industrial para varias aplicaciones. En promedio, por cada 2.200 libras de materia prima plástica seca alimentada en el reactor, el proceso produce aproximadamente 880 a 990 libras de aceite combustible líquido, alrededor de 175 a 265 libras de gas combustible que puede reutilizarse para alimentar el sistema, y la porción restante como residuo sólido rico en carbono. La mayor parte de la energía originalmente almacenada dentro del plástico se preserva en forma de aceite y gas, en lugar de convertirse en una carga ambiental y de gestión de residuos. Y mientras el plástico de desecho se transforma en aceite para recuperar energía, ese aceite no simplemente se detiene en ser un combustible. Comienza una segunda vida como materia prima industrial capaz de regresar a la infraestructura de ciudades modernas. Lo que una vez existió como empaque descartado, bolsas y contenedores, se convierte en parte de la fundación física sobre la que nos movemos cada día. Aquí es donde el reciclaje de plástico a aceite va más allá de la gestión de residuos y entra al mundo de materiales de construcción a gran escala. Después de que el plástico se convierte dentro del reactor de pirólisis, el vapor se condensa y separa en diferentes fracciones. La fracción más pesada de este aceite derivado de plástico se comporta muy similarmente al betún de petróleo convencional. Puede refinarse y estabilizarse para convertirse en un aglutinante adecuado para producción de asfalto. Al mismo tiempo, el agregado de piedra se está preparando en la planta de asfalto. La roca se tritura, tamiza y clasifica en rangos de tamaño precisos. Estas dos corrientes, aceite de plástico reciclado y agregado mineral, están a punto de converger. Desde contenedores de almacenamiento, el agregado se libera en transportadores de acero y se lleva a un secador rotatorio masivo. Dentro de este tambor rotatorio, llamas directas calientan las piedras a más de 300 grados Fahrenheit. A medida que el tambor gira, el agregado cae continuamente mientras ventiladores de alta potencia extraen cada rastro de humedad. La sequedad es crítica porque incluso una pequeña cantidad de agua prevendría que el aglutinante derivado de plástico se una apropiadamente a la superficie de piedra. Una vez que el agregado sale del secador, se levanta a una torre de pantalla vibratoria de múltiples cubiertas. Vibraciones fuertes separan las piedras por tamaño. Piezas grandes crean el esqueleto estructural del asfalto. Partículas medianas llenan los espacios y material fino bloquea todo junto. Sistemas de pesaje electrónico miden cada fracción en tiempo real, combinándolas según una fórmula precisamente programada. En el mismo momento, la fracción pesada de aceite derivado de plástico se está precalentando a alrededor de 300 a 320 grados Fahrenheit para mantenerlo completamente fluido. Fluye a través de tuberías aisladas hacia el mezclador, donde reemplazará una porción de aglutinante de petróleo tradicional. Este es el punto exacto donde el plástico de desecho se convierte en una parte funcional de construcción de carreteras. Ambas corrientes entran al mezclador forzado, una cámara de acero sellada equipada con dos ejes masivos contrarrotatorios. En un ciclo de mezcla durando 30 a 45 segundos, el aglutinante de plástico caliente recubre cada grano de agregado, llenando espacios microscópicos y formando una mezcla de asfalto uniforme. La temperatura se controla cuidadosamente para que la mezcla no esté ni demasiado rígida ni demasiado fluida. Un sistema computarizado central monitorea continuamente proporciones de material, temperaturas y tiempo de mezcla para asegurar consistencia. Cuando la mezcla está completa, el asfalto caliente se descarga en una tolva de sobretensión calentada mantenida a aproximadamente 275 a 300 grados Fahrenheit. Esto estabiliza la mezcla antes de que pase a contenedores de almacenamiento caliente, donde paletas mecánicas previenen segregación. Desde allí,
Camiones de volteo especializados reciben el material completamente aislado para retener calor. En el sitio de construcción, el asfalto de plástico reciclado se coloca por pavimentadoras, se moldea por reglas y se compacta por rodillos, exactamente como asfalto tradicional. La diferencia es invisible, pero fundamental. Bajo la superficie yace energía recuperada de plástico de desecho, ahora bloqueada en las carreteras que transportan millones de vehículos cada día. Esta es la transformación final. Plástico que una vez contaminó vertederos y océanos se convierte en parte de infraestructura permanente, no quemado, no enterrado, sino estructuralmente incrustado en el movimiento de la civilización moderna. Pero también es importante enfrentar una realidad clara. El reciclaje de plástico a combustible no es una tecnología perfectamente verde y no puede tratarse como un pase libre para continuar producción ilimitada de plástico. Si el sistema no se diseña apropiadamente y opera según estándares estrictos, el proceso de pirólisis puede liberar gases tóxicos, compuestos orgánicos volátiles y otros subproductos peligrosos que amenazan tanto el ambiente como la salud humana. El aceite derivado de plástico, si no se refina apropiadamente y se usa para los propósitos industriales correctos, puede convertirse en una fuente secundaria de contaminación en lugar de una verdadera solución energética. Plástico a combustible es una herramienta poderosa, pero no es un escudo moral que justifique desecho continuo. Si se usa incorrectamente, puede sin querer convertirse en una excusa para retrasar los cambios más profundos y fundamentales necesarios en cómo la humanidad produce, consume y gestiona plástico. El reciclaje de plástico a combustible no es un milagro que resuelve todos los problemas de residuos del mundo. No puede reemplazar completamente el petróleo crudo, ni es capaz de procesar el volumen enorme de plástico que la humanidad descarta cada día. Pero lo que verdaderamente importa es que esta tecnología prueba un hecho claro. El plástico no es solo desecho. Dentro de cada bolsa de plástico, cada pieza de empaque y cada contenedor descartado, todavía hay energía real esperando ser desbloqueada. Llegamos al final de este video. Y ahora que ya sabes cómo bolsas de plástico descartadas se transforman en carreteras que pisamos cada día, ¿qué etapa te sorprendió más? ¿La pirólisis a 1000 grados o el hecho de que 2.200 libras de plástico producen 880 libras de aceite? ¿Crees que esta tecnología es parte de la solución o una excusa para producir más plástico? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.